Vamos a hablar de los versículos 14 al 18 que se leyeron al principio y vamos a hablar del verbo entre nosotros. Y para ello le invito a que busque el versículo 14, específicamente el 14. Y vamos a leerlo, está en pantalla, pero si lo tiene usted, pues muchísimo mejor. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y es interesante esa conjunción que usted ve ahí al principio de la oración. Y, porque esa conjunción y es un enlace, es un bridge, es un puente, es algo que nos conduce a otro lugar. ¿A cuál? Al versículo 1 del capítulo Juan, donde en 3 ocasiones diferentes, en ese versículo 1, se habla del verbo. De este verbo que venimos hablando, del logos de Dios, de la palabra de Dios en acción. De este verbo que nosotros hemos venido hablando, ahora en el versículo 14, Juan enlaza este versículo 14 con el versículo 1, para hacer referencia de que el verbo que está hablando en el 14 es el verbo del versículo 1. ¿Me sigue? ¿Okay? Así que esto es lo que está tratando, dice, y se hizo carne. Y hermano, déjame decirle, este versículo, junto con todos los demás, es espectacular. ¿Por qué es espectacular? Porque esto es lo que la mayoría de las personas no entiende, y aquellos que o no lo entienden o no lo quieren aceptar. De que cómo es posible que la palabra hablada, esta que usted y yo estamos hablando ahora, se haya hecho carne. ¿Cómo es posible eso? No lo concebimos en nuestra mente. Bueno, pero entonces dejaría de ser Dios, hemos dicho en otras ocasiones, ¿cierto? Dejaría de ser Dios allí. Ahora, pero antes de desglosar este versículo y los que vienen alrededor de él, hasta el 18 aquí, yo quiero hacer una pregunta a usted, que tiene que ver con el versículo, pero es una pregunta para nosotros, no es teológica ni nada de eso. Es una pregunta para pensar. Si usted tuviera la oportunidad o la capacidad, como lo tuvo Dios y lo tiene Dios, de escoger un cuerpo de carne y hueso, ¿cómo lo escogería? ¿Cómo escogeríamos ese cuerpo? Porque dice el versículo, y el verbo se hizo carne. Ahora, si Dios le diese a usted la oportunidad, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad que rehagas de nueva cuenta tu cuerpo. ¿Cómo lo escogeríamos? Ahí empezáramos a decir, bueno, yo quiero este color de ojo, yo quiero este color de piel, yo quiero esta contextura física, quiero estar fuerte, yo quiero medir 5'3". No, nadie va a querer eso, ¿sí o no? Ya ves. Todo el mundo quiere 5'9", 6'2", 6'3", yo no sé por allá, ¿verdad? Pensando en esto. Quizás también un coeficiente de inteligencia, un IQ por encima de los 140, ni siquiera 125, no. Por encima de los 140. Es un genio, ¿cierto? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo que en nuestras mentes y nuestros sentidos imperfectos, Dios nos diese esa posibilidad. Usted sabe lo que haríamos. Qué locura. Más en cambio, mire lo que Dios hizo. Mire lo que Dios hizo allí. Porque dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 53, versículos 2 y 3, hablando Dios acerca, por medio del profeta Isaías, del siervo sufriente. Dice la palabra allí en el versículo 2, para que vea el contraste entre lo que nosotros hiciéramos y lo que Dios hizo. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando leemos esto, cuando leemos acerca del arresto de Jesús esa noche en el huerto de Getsemaní, cuando leemos de ese juicio y leemos de esa sentencia y de flagelarlo y de escupirlo y de abofetearlo, ¿verdad? Todo ensangrentado, sin atractivo para que lo deseemos. No había hermosura en él. Hace tiempo, yo creo que, hermano, la foto que presentan de Jesús por ahí tradicionalmente está muy lejos de la realidad, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de nosotros coincidimos con eso. Esa es el Jesús idealizado en nuestra mente, en la mente humana. ¿Ve? Hace un tiempo atrás salió una foto computarizada, que algunos de ustedes han visto seguramente, de un posible hebreo en aquellos tiempos, tomando en consideración todas las características de aquella época, de las personas que vivieron en ese tiempo, del sol, etcétera, etcétera. Y hermano, está muy lejos. Esa foto está muy lejos de la que comúnmente se asocia con Jesús, pero muy lejos allí. Lo cierto es que a Dios nadie le ha visto jamás, dice la palabra. A pesar, y yo reconozco que hay algunas citas en el Antiguo Testamento que dice la palabra de Dios que algunos vieron a Dios cara a cara, otros que pelearon con Dios, etcétera, etcétera. Pero déjame decirle la verdad, y no es que eso sea mentira, pero déjame ponerlo en el contexto correcto. Dios es espíritu. Y el espíritu es invisible. Entonces tenemos que partir de ahí. Dios es espíritu y el espíritu es invisible. Ahora, lo que se ha manifestado en el Antiguo Testamento, donde hay estas ciertas citas que hablan de que vieron a Dios, que lucharon con Dios, que Dios habló, etcétera, etcétera, son, en muchos de estos casos son teofanías. La palabra teofanía son apariciones del Cristo encarnado en el Antiguo Testamento. Eso es por un lado. Por otro lado, también se habla en un lenguaje antropomórfico, dándole características humanas a Dios. Por ejemplo, si le dolió a Dios en el corazón el pecado de su pueblo. Bueno, Dios tiene corazón. Vio Dios y los ojos de Jehová estaban sobre toda la tierra. ¿Ve? Tus manos palparon. Y así usted va a seguir encontrando que se le asignan características humanas a Dios. Pero Dios es espíritu. Esto es un lenguaje para que usted y yo entendamos el amor, el cuidado, la atención de Dios para con nosotros. Y por eso es que aquí Juan en el versículo 18 dice precisamente esto con relación al Padre. Pero ¿por qué lo dice Juan? Es que yo quiero que usted y yo razonemos y pensemos en esto. ¿Por qué es que dice Juan esto? Porque va a hablar del verbo en el versículo 14 y tiene mucho que ver con el 18. Estableciendo un contraste entre que a Dios nadie lo ha visto jamás, pero ahora en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo es eso? Si a Dios nadie lo ha visto jamás y ahora el verbo se hace carne. O sea, ¿cómo reconciliamos esos dos pensamientos? Y eso es lo que Él quiere dejar bien, bien claro allí, hermano. De hecho, por eso el Señor Jesucristo le dijo a Felipe en el Evangelio según San Juan, si usted corre las páginas hasta el versículo, capítulo 14, versículo 9, le dijo allí Jesucristo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y todavía
me dice, muéstrame al Padre. Entonces el que me ha visto a mí, ¿ha visto quién? Al Padre. Entonces ya me sigue la idea por qué es que Juan quiere enfatizar tanto de que a Dios Padre nadie lo ha visto jamás porque es espíritu, pero ahora en el versículo 14 dice que ese verbo, esa palabra de Dios en acción, ese Dios invisible, se hizo carne. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la Escritura aquí, hermanos. ¿Y por qué Juan desea esto? Bueno, por muchas cosas. Primero, para enfatizar la divinidad de Cristo. ¿Okay? No es que simplemente Cristo era el hijo del carpintero o del albañil. No. Cristo sí nació en forma humana, pero sigue siendo Dios. Y esto es lo que Juan quiere enfatizar. Por un lado. Por otro lado, también Juan quiere contrarrestar y dejar bien sentado las corrientes gnósticas que estaban en aquel tiempo y que todavía siguen en nuestro tiempo vigente, donde decían, porque esas corrientes gnósticas venían de los griegos. ¿Y qué es lo que decían? Que Jesús no vino en carne y hueso, sino que era como un hologram, era un espíritu que tomaba forma humana y tú lo podías ver, pero no era de carne y hueso. Y Juan quiere dejar bien claro que Jesucristo era de carne y hueso allí, hermano. Y es también interesante que dice allí que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros. O sea, en otras palabras, puso su tabernáculo entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Y eso para el hebreo es significativo. Tal vez para ti, para mí no es tan significativo. Que habitó entre nosotros, puso su tienda entre nosotros. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, para el hebreo es importante porque para ellos los transporta hasta el desierto. Los transporta cuando ellos tenían el tabernáculo movible, aquella carpa hecha de cuero y eso que ellos movían constantemente a medida que Dios los iba guiando esos 40 años en el desierto. Y en ese tabernáculo descendía la presencia de Dios. Entonces, cuando Juan escribe para sus lectores, ellos entendían que habitó. ¿Por qué? Porque la Shekinah habitaba en el tabernáculo. La presencia de Dios descendía sobre allí el arca del pacto. Y entonces el pueblo estaba confiado. Dios está con nosotros. Él es nuestro protector. Entonces, cuando un lector hebreo leía esto, entendía muy claro lo que es que puso su tabernáculo entre nosotros. Su presencia entre nosotros es básicamente lo que Juan está transmitiendo allí, lleno de gracia y verdad allí. Así que esto es lo que quiere Juan transmitir para sus lectores, incluyéndolo a usted y a mí. Hermanos, Dios vino a nosotros, dice el versículo 14. Dios vino a nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Vino en forma humana. 100% de carne y hueso. No 50% de carne y hueso y 50% divino, para hacer un 100%. No. 100% de carne y hueso, 100% divino. Ahora, ¿que es difícil de entender eso? Sí, claro, es verdad. Yo en eso estoy con usted y con las personas que me diga, sí, es difícil de entender. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Por un lado. Por otro lado, es lo que la palabra de Dios demuestra. ¿Cómo lo demuestra? Eso es lo que yo voy a intentar hacer con usted hoy. ¿Ve? Que la palabra de Dios nos da a nosotros suficiente prueba para decir que Jesucristo vino siendo hombre y que vivió como hombre, pero también como divino allí. Y Juan escoge una palabra en griego para carne que es sar y significa sustancia del cuerpo, tanto en las bestias como los hombres. Y se refiere estrictamente al cuerpo humano, para no dejar duda alguna con la palabra que él escoge en el griego, de que se refiere a
humano de carne y hueso. No a una ilusión, a un espíritu, no, de carne y hueso. Y por eso escoge esta palabra allí, hermano. Pero también cuando hace referencia a que aquel verbo se hizo carne, también está apuntando a un nacimiento, como un bebé, como nacen todos los niños. Un nacimiento virginal, y para nosotros eso es importantísimo también dentro de nuestra fe allí. Por eso dice el salmista en el Salmo 85, versículo 9 al 10, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Hermano, Jesús fue 100% hombre. Tuvo un nacimiento como todos los bebés lo tienen. Como todos los bebés lo tienen. Dice Lucas capítulo 2, versículos 10 al 13. No voy a leerle todo porque tengo muchos versículos para compartir con usted, pero al final el versículo 12 dice, y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El niño nació como todos los niños nacen. Su madre María tuvo un alumbramiento como toda la madre ha tenido su alumbramiento. Y cuando dio a luz, lo secaron y lo volvieron en pañales, y ya los ángeles estaban avisando a los pastores que estaban en el campo, y ellos vinieron y constataron con sus ojos la realidad del nacimiento de Jesús. El niño nació como nacen todos los niños. No fue un niño que apareció en un pesebre de la nada y María lo adoptó o lo prohijó. No fue así. Nació. De hecho, fíjense si es verídico esto, que José quería abandonarla. Ustedes todos están familiarizados con esta escritura acerca del nacimiento de Jesús. José quería abandonarla, ¿por qué? Porque estaba embarazada y no era de él. ¿Sí o no? Entonces, esto prueba que era un embarazo como normal. Un embarazo de 9 meses. Salvo que Dios intervino en el asunto y se le revela a José, le dice, no, tranquilo, ella no ha sido infiel. Porque de lo que ella está embarazada, el Espíritu Santo es. Ahora, que el mundo entienda y acepte eso, tal vez no. Pero ahí es donde la fe entra un papel importante. Ahí es donde la fe entra a jugar un papel importante, si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Así que él nació como todos los niños nacen. Tuvo un crecimiento y desarrollo espiritual, dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en los dos, físicamente y en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres también. Jesús expresó sus emociones. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, en Juan 11:35. Jesús se entristeció también, Mateo 26:38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo, el día que iba a ser entregado, que estaba orando. Jesús tuvo hambre, Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y llegó el tentador a tentarlo allí en el desierto. ¿Se recuerda la tentación de Jesús? Entonces, si era un espíritu, si era algo que ni comía, ni se cansaba, ¿cómo explicamos esto? Jesús fue 100% de carne y hueso. Dice allí Juan en el Evangelio de Juan 4:6 que Jesús se cansó, como usted y yo nos cansamos también. Y si estaba allí en el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, de ahí sale el canto, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta, y allí entabla la conversación con la mujer samaritana. Y esto es por no hablar de la humanidad de Cristo expresada en la cruz del Calvario, por no hablar de la sangre derramada, por no hablar del agua que le salió del costado, por no hablar de todo ese sufrimiento que expresó en la pasión. Entonces Jesús fue 100% humano allí. Pero para que no quede duda en lo absoluto, el apóstol Pablo,
de que es uno de los más grandes teólogos de la historia, lo pone de esta manera en Filipenses capítulo 2 versículo 5. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, para no sufrir, para no cansarse, para no dolerse. No, dice, sino que se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó. Pilas ahí, pendiente, nadie lo despojó. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. La palabra siervo es dolos. ¿Y qué es lo que quiere decir dolos? Quiere decir esclavo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él fue 100% humano, hermano. 100% humano. Se despojó de esa gloria voluntariamente. Ahora fíjate, ponga atención en esto que le voy a señalar nada más. Se despojó de su gloria, no se despojó de sus atributos. Piense y llévelo allí. Se despojó de su gloria, veló su gloria. ¿Se recuerdan en el monte de la transfiguración? Allí desveló un poquito de su gloria, y era una luz que era mucho más brillante que la del sol. Así que imagínense cuando usted y yo miramos al sol, que no podemos hacer así, ni siquiera mirarlo. Bueno, Jesús está muy por encima de eso. De hecho, la luz de Jesús está tan por encima de esto. Póngale atención a esto, hermano, porque esto es lo que dice la palabra. Yo lo creo 100%. Pero está tan por encima de la luz de estos astros que fueron creados por Él, que en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de sol ni de luna. ¿Por qué? Porque la luz del Señor alumbrará a todo hombre, y ella será la que alumbrará en ese tiempo. Entonces esa luz está muy por encima de estos astros que Él mismo creó. ¿Ves? Entonces imagínense, esa magnitud de nuestro Dios se veló y vino y habitó entre nosotros. Eso es lo que dice Juan en el versículo 14. Qué grandioso, hermano, eso. Qué grandioso. 100% humano allí, mis hermanos. Pero déjame decirle algo más. Jesús no solamente era 100% humano, pero Jesús también era 100% Dios. 100% Dios. Juan revela que el Verbo eterno y Jesús de Nazaret son la misma persona, no dos personas. El Verbo eterno, Juan 1:1 y Juan 1:14, es el mismo Jesús de Nazaret. Porque había muchos Jesús en aquel tiempo, como hoy hay muchas María, muchos Pedro, muchos Juan. En aquel tiempo había muchos Jesús. Pero de Nazaret es la misma persona. ¿Por qué decimos que Jesús era también 100% Dios? Porque Jesús mostró los atributos que solo le pertenecen a Dios. Nadie más los puede mostrar que no sea Dios. Por ejemplo, su eternidad. ¿Quién sino Dios es eterno? Nadie más. Dice allí Miqueas 5:2, pero tú, Belén de Efrata, donde iba a nacer Jesús, la profecía, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Allí, en la eternidad, existía el Verbo. Pero desde la eternidad Dios planeó venir y hacerse humano. Mateo 2, versículo 4 al 6. Habla Mateo acerca de esto. En Juan 8:58, Jesús le dijo: en verdad os digo que antes de Abraham, yo soy. El yo soy que se reveló en la zarza ardiendo a Moisés.
Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten en Él. Juan 17, 5 habla de que Cristo tuvo gloria con el Padre antes de todas las cosas. O sea, la eternidad solamente le pertenece a Dios. Pero no solamente eso. Otra característica que solo le pertenece a Dios es su inmutabilidad, que no cambia. Dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Y quién fundó la tierra en Génesis 1:1? Elohim. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Elohim es una forma plural. El Señor, Elohim. Los tres estaban activos en el principio. ¿Y qué dice Juan en 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y por él fueron hechas todas las cosas. Qué maravilloso, hermano. ¿Por qué yo te estoy enfatizando esto? Porque la Navidad tiene que ver acerca de esto. Del Señor Jesucristo, que vino a este mundo en forma humana para poder saciar la deuda que tú y yo teníamos con nuestro Padre. Esa deuda se adquirió en Edén. Dice, pues yo no tengo culpa de lo que hizo Adán y Eva. Si no es verdad, tú no tienes culpa, ni yo tampoco. ¿Verdad? Pero lo heredamos. Es heredado. Es un ADN espiritual separado de Dios. Como no se pudo hallar otra manera de reconciliarnos con el Padre envió a su Hijo a reconciliarnos con Él. Esto es lo grandísimo de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo. Uno de mis versículos favoritos, Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por siempre. Eso habla de su inmutabilidad, que no cambia. Él es el mismo, Él no va a cambiar. Los que cambiamos somos nosotros. Pero otra de los atributos de Dios que solamente le pertenece a Dios es su omnipotencia, todopoderoso, ¿sí o no? ¿Quién es solamente el todopoderoso? Dios. Bueno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, versículo del 7 al 8, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron ¿a quién? A Jesucristo. Los que traspasaron a Jesucristo. Dice allí, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Y al final cierra con broche de oro y dice, el todopoderoso. Entonces, ¿a quién le pertenece ese atributo? Sino solo a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor de él, dentro llenos de ojos, y no cesaban de día y de noche decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿A quién le dieron esa gloria en el reino, en el trono? Al Señor Jesucristo. Entonces, podemos estar aquí toda la tarde hablando de esto, pero yo creo que usted ya entendió. Yo creo que ya entendió. No porque yo le diga, sino porque dice la palabra de Dios. Yo puedo decir cualquier cosa, pero su responsabilidad es ir y verificar. ¿Cierto? Yo puedo decir cualquier cosa. Por no hablar de las pescas milagrosas, por no hablar de la multiplicación de los panes y los peces, por no hablar allí de que en el mar de Galilea la naturaleza lo obedeció. Eso ni siquiera ni hablar de eso. Entonces, Él es el Todopoderoso. Su omnisciencia, muchos versículos hay de su omnisciencia. Él todo lo conoce, que todo lo sabe. En Juan 4:29 dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no será este el Cristo? Así dijo la mujer samaritana. Dice, ¿cómo es que este sabe que yo he tenido 6 maridos y el que con el que tengo tampoco es mi marido? ¿Quién se lo dijo? No, nadie se lo dijo, él lo sabía. Porque él lo sabe todo. Juan 1:48, Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces?
¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cómo tú sabes que yo estaba en la higuera? ¿Ah? A mí ese versículo siempre me blow my mind. ¿Sabe por qué blow my mind? Porque porque cuando yo ando por ahí tal vez haciendo lo que no debo de hacer, lo que no le agrada a Él, es watching you. Pero no solo a mí, también a usted. Felipe se quedó friqueado y dice: ¿qué? Este de verdad es el Cristo. Mateo 22, 18. Pues Jesús, conociendo su malicia, le dijo: ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Mateo 12, 25. Y conociendo Jesús sus pensamientos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí no se mantendrá en pie. Lucas 6, 8. Pero él sabía que lo que ellos estaban pensando, y le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate, ve. Y él, levantándose, se le acercó. Apocalipsis 2:23 dice: y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pudiéramos seguir leyendo sobre su omnisciencia. Él sabe todo. ¿Y quién, si no solo Dios, puede hacer esto? Su omnipresencia. Dice Juan 3:13. Hablando Jesús con Nicodemo, le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En Juan capítulo 2, versículo 49, Jesús pudo decirle a Natanael que antes que Felipe lo llamara, él lo había visto. ¿Por qué? Porque él es omnipresente. En Mateo 28, 20, una cita que nos encanta a todos por la parte de ir y discipular y hacer discípulos en el mundo. ¿Y qué es lo que dice allí en Mateo 28, 20? Y yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Nunca nos va a dejar. Él nunca te va a dejar. Cuando estás en victoria, Él está contigo celebrando y ayudándote para que no pierdas de vista quién es el que te ha dado victoria. Y cuando estamos allí un poco tocando piso, Él está allí exhortando en el hermano: búscame, ven a mí, pide a mí, clámame a mí. También Él está ahí. Él nunca nos deja. Nunca nos deja. Qué maravilloso. Otra característica: su perfecto amor. Dígame, ¿quién si no solo Dios puede amar como Dios ama? Y dice la palabra de Dios allí en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Dígame si no es un amor perfecto. Le voy a decir otra más: su perfecta justicia. ¿Quién sino Dios puede ser justo? ¿Quién? ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en que Jesús obedeció perfectamente la ley. Y la obedeció por ti y por mí, porque usted y yo no la podemos obedecer. Él cumplió la ley perfectamente y absolutamente por ti y por mí. Pero no solo eso. Eso incluye más. Esto incluye un poquito más. Él trató con el castigo exigido por la ley por tu pecado y mi pecado, y lo trató perfectamente, que Dios nos imputó nuestro pecado en Él. Se lo cargó a Él, porque la ley exigía esto. Su perfecta justicia, su acción creadora, no voy a hablar de eso, pero sí le voy a decir que no impidió ser adorado.
Mateo 8:2 dice que un leproso que fue sanado, de los 10, uno regresó y se postró en adoración. Eso dice la palabra. Y Jesús no le dijo, no, 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 a mí no me adore. No, no, no. Él le permitió que lo adorara. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es Dios. Mateo 9:18. Vino un hombre principal y se postró ante Él y lo adoró. Y Él no se lo impidió. Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando calmó los vientos y enmudeció. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Y el último de los casos, Tomás, Juan 20:28. El que no creía. Dice, hasta que yo no vea, no creo. Pero una vez que estaban todos reunidos en el aposento, con las puertas cerradas, Jesús apareció entre ellos. Y entonces le dijo, Tomás. Pero ¿y cómo él sabía que Tomás había dicho eso si no es Dios? Le dijo, mete tu mano aquí, mira. Y Tomás le dijo, ay, Señor mío y Dios mío. Dios mío. Y él no le impidió esto, mis queridos hermanos. Pero le digo uno más. Y usted dice, ¿cuánto nos va a decir, hermano? Bueno, este es el último que le voy a decir. Pero porque yo quiero, honestamente, de corazón, que usted no le quede ninguna duda, tal como quería el apóstol Juan. Que no quedara ninguna duda para sus lectores. Que el verbo que se hizo carne era 100% carne y era también 100% Dios. Y yo prefiero darle citas bíblicas para que usted vaya y las busque. Y que no diga, el pastor dijo, sí, el pastor puede decir lo que quiera, pero el pastor se puede equivocar. Porque el pastor sí es carne y es imperfecto. Pero la palabra tiene la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para perdonar el pecado sino solo Dios? Y allí le dijo el Señor Jesucristo al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa o a tu casa. ¿Por qué podemos confiar en Jesús, hermano? ¿Por qué podemos confiar en Jesús? Bueno, se pueden dar 1,000 razones, honestamente. Yo solamente me voy a limitar a las que están en los versículos 15, 16, 17 y 18, que son rápidos. Juan dijo que él era antes que él. Podemos confiar en Jesús porque Él es mayor que cualquiera de los profetas. Juan era considerado el último profeta del Antiguo Testamento que por la gracia y misericordia de Dios vivió para ver las profecías del Antiguo Testamento. Aunque vivió en los tiempos de Jesús, se le considera el último profeta del Antiguo Testamento porque venía anunciando. Era la voz que clama en el desierto de lo que vendría a pasar en el futuro. Y entonces, por gracia de Dios, se le concedió que él lo viese. Y no solamente que lo viese, sino que lo bautizase. Y se recuerdan ustedes que Juan no quería bautizarlo. ¿Se recuerdan? No quería. Juan decía, no, pues, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Hagamos esto porque esto conviene. Porque esto es importante para la ley, porque yo he venido para cumplir la ley, no para abrogar la ley, porque ya la voy a cumplir por todos mis hermanos. Juan dio testimonio de que él era antes que él, porque Jesús es mayor que todos los profetas. También dice el versículo 16, algo interesantísimo, que de su plenitud hemos recibido, todos hemos recibido. De hecho, hermano, el mundo entero, creyentes y no creyentes, ¿ok? Lo reconozcan o no lo reconozcan allí, ha recibido
de la misericordia, de la plenitud de Dios en Cristo Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué ha recibido de la plenitud de Cristo el mundo entero? Bueno, porque dice allí la palabra de Dios en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, el que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. De su plenitud tomamos todo, porque todo el mundo se beneficia de la obra creadora y sustentadora de nuestro Señor Jesucristo. Todo el mundo. Pero para los cristianos la plenitud de Cristo adquiere una dimensión más profunda, más espiritual. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos disfrutar allí de una presencia especial, de un compañerismo especial, de un amor sobrenatural en nuestras vidas. De su plenitud tomamos todo. Por eso es que dice allí el mismo apóstol Juan al final, en este mismo versículo, gracia sobre gracia. En otras palabras, un regalo inmerecido. Algo que nos estamos dando inmerecido. El apóstol Pablo a los Colosenses, el capítulo 1, versículo 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda la plenitud. Agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Más adelante, en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, dice, porque en él habita corporalmente. No pierda de vista esa palabra. Porque el apóstol Pablo era un fariseo. No tenía nada que ver con Juan. Diametralmente opuesto, perseguidor de la iglesia de Cristo. Y Juan por acá dice que sí. Y entonces cuando Pablo tiene ese encuentro que es transformada su vida camino a Damasco, ahora por el Espíritu Santo dice, y en él habita corporalmente, en su cuerpo humano. Eso es lo que está diciendo. Habita allí toda la plenitud de la deidad. Pero no se limita a eso, Pablo. Pablo te dice algo a ti y a mí que es maravilloso, para menos para mí. Dice el versículo 10 allí, y vosotros estáis completos en él. No nos falta nada en Cristo Jesús. Usted está completo en Cristo Jesús. Completa en Cristo Jesús allí, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pero déjame decirle otra razón por qué podemos confiar en Jesús. Porque Él es mayor y mejor que la ley de Moisés. Porque Él es mayor y mejor que la ley de Moisés, tal como dice ahí en estos versículos. La ley, ¿qué cosa fue, hermano? Un ayo. Era para apuntar a Jesucristo. Era una referencia de lo que habría de venir. Y ese de que habría de venir es Jesucristo. Lo podemos confiar en Jesús porque Él es mejor y mayor que la ley de Moisés. Cuarto y último, podemos confiar en Jesús porque Él es la revelación del Padre. Lo que no fue posible en el Antiguo Testamento, el contemplar la naturaleza de Dios, ahora Jesucristo lo hace posible. El Dios invisible, ese Dios que es espíritu, que nadie ve, dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne. Él es el que revela al Padre. Todo lo que el Padre es, Jesucristo es. Todo lo que el Padre hace, Jesucristo hace. Él es el que revela al Padre. Aquello que estuvo velado en el Antiguo Testamento se nos ha dado a conocer en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús. Así que, hermanos, Cristo no solo vino para librarnos de la ley. Cristo no vino solamente para librarnos de la ley, sino para también hacer visible al Dios invisible. ¿Cómo se puede conocer el carácter y la personalidad de Dios? De una sola manera. De una sola manera.
conociendo a Jesucristo. ¿Usted quiere conocer a Dios Padre? Conozca a Jesucristo.